domingo pasado hablábamos de levantarán alas como águilas. ¿Recuerdas? Bien, seguimos en esa misma línea. Alguien dijo que debemos volar con las águilas, debemos correr con leones y debemos caminar con lobos. No sé quién lo dijo, yo no lo diría. Pero sí sé lo que dice la Biblia. Y la Biblia sí dice que debemos de volar como águilas. ¿O no? Claro que sí. Hoy vamos a ver la segunda parte que nos dice. Correrán y no se cansarán. Yo sé que ya os habéis dado cuenta perfectamente, porque además venimos tratando un tiempo con este texto, que eso no es posible, humanamente hablando. Todo el que corre se cansa. ¿O no? Además, la prueba la podemos hacer muy fácil. Ponte a correr y a correr y a correr y a correr. Y unos antes, otros después, os voy a ver que os vais a parar. ¿O no? Cansados y agotados. ¿Por qué podemos correr y no cansarnos? Pues por lo mismo que venimos barajando en este tiempo. Por el poder sobrenatural de Dios. Él da fuerzas. Y no son unas fuerzas limitadas. No son fuerzas de decir, te voy a dar fuerzas por 2 horas. Y a las 2 horas, ¡bum!, te caes. Correrás y no te cansarás. Ese es el tema de hoy. Correr, todos sabemos lo que es correr, porque de hecho todos corremos, ¿o no? A menos que tengamos alguna imposibilidad de hacerlo, sabemos lo que es correr. El diccionario nos diría que es andar muy deprisa y con impulso. De tal manera, te lo resumo, que los 2 pies, por nada de segundos, fracciones de décimas de segundos, quedan en el aire. Los 2 pies quedan en el aire. Es decir, está volando. Miráis así, no estáis convencidos del todo, ¿eh? Bueno, tranquilos, tranquilos. Seguimos con el diccionario. Ir deprisa, dice, es decir, desplazarnos. Hacer algo con rapidez. Ejecutar. Voy a darte una serie de definiciones así, simplemente para que cuando luego hable, encuadréis en alguna de ellas. Dicho de un fluido como el aire, el agua, el aceite, etcétera, que se mueve progresivamente de una parte a otra, es decir, desplazarse. Correr es desplazarse. Quédate con eso. Más, extenderse es también correr. Transcurrir. Corre el año 2022. Transcurrir. Propagarse o difundir. La noticia corre o no, como el viento, como el aire. Y una más que quiero decir dentro de las muchas que hay del diccionario. Ocuparse. Correr es ocuparse. Eso corre por mi cuenta. ¿No habéis escuchado nunca esa? Es decir, yo me ocupo de eso, tranquilo. Eso corre por mi cuenta, tú déjamelo a mí. Normalmente se suele decir de una cuenta de pagar algo, ¿no? Pero, bien. En la Biblia, lo voy a resumir, existe en sentido literal, correr es correr, físicamente, correr, y se ve. Recordáis que Pedro y Juan, ambos corrieron a la tumba, al sepulcro. Y ahí se ve la ley física natural clarísima. Pedro, mayor que Juan, fue dejado atrás. Juan corrió más y entró primero. ¿Sí? Sentido literal. Pero también hay sentido metafórico.
en muchos sentidos, de los que hemos, por eso he querido hacer las definiciones de palabras, ocuparse, de todos los que hemos estado hablando, para no repetirlos. Entonces, el orden natural, recuerda que estoy poniendo las bases para ahora poder hablar sin tener que estar explicando cada detalle. El orden natural no es este. Incluso en animales que vuelan, albatro, ¿habéis visto alguna vez un albatro? ¿Cómo es capaz de volar? El orden normal es primero andar o no, luego correr y luego volar. ¿O no es así? No estáis muy convencidos hoy, ¿eh? No sé si es que el calor o el frío. Y como digo, en algunos animales se ve cómo vuelan. Empieza. Y luego ya. Parece que hasta que al final arranca y vuela. Pero el orden que nos da esta escritura, y así es como funciona el reino de Dios, por eso quiero hacer énfasis, es contrario. Primero se vuela, luego se corre y luego se anda. ¿Por qué? Porque se hace desde lo espiritual. Primero paso a modo espiritual y luego funciono en modo natural. No es lo que por naturaleza nos sale. Lo que nos sale por naturaleza es, primero, actúo en lo natural. Y luego, cuando me di cuenta de que ya estoy imposibilitado, busco lo espiritual. ¿O no es tu caso? No queréis comprometeros, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, no pasa nada. Sigo. Por eso, ¿cómo se corre sin cansarse? Si yo tuviese esa clave físicamente, ganaba todas las maratones de todas las ciudades. Iba a ser conocidísimo. Pero ¿cómo se corre sin cansarse? Espiritualmente. Esa es la única manera que tú y yo podemos correr sin cansarnos. Primero, Dios nos posiciona en el cielo, como el águila. Y ahora, desde el cielo, vamos a poder funcionar espiritualmente. De hecho, la propiedad natural que tienen las alas, ¿cuál es? Muy bien, volar. Pero, lo voy a decir de la siguiente manera, levantar algo pesado. Las alas, la propiedad que tienen es levantar algo pesado. Cuando Dios nos habla de, te voy a dar fuerzas, que levantes alas como águilas, me está diciendo, Pablo Antonio, tu carne es algo pesado. No hablo de esta carne material física, sino mi carne, mi mentalidad natural es algo pesado, que tú no puedes con ello, no puedes levantar tu carne, pero yo te voy a dar fuerzas para levantar tu carne y suspenderla en el aire. Y desde ahí vas a poder funcionar espiritualmente. ¿Eso sí lo pilláis? Bien. Ejemplo, ¿luchar es pesado o no? ¿No? No tenéis vosotros mucha experiencia luchando, ¿eh? Vale. Luchar es pesado. Judas 1:3 dice lo siguiente. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Es decir, que luchéis. Judas como si nos escribiese a nosotros y nos dice, a ver, luchad por la fe que os ha sido dada. Pero es que eso es muy pesado, eso no.
Y ahí es donde dice, verso 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de la gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Veis cómo sucede esto? ¿Qué intento decir? Cualquier cosa que Dios nos pide, no nos pide que lo hagamos en la carne. Ahí es donde fallamos, o yo fallo. Cualquier cosa que Él me pide, incluido, fijaros, orar, leer la Escritura, tener comunión con los hermanos, testificar, cosas habituales, no nos está pidiendo que lo hagamos en la carne, con nuestras propias fuerzas. Nos está diciendo, lucha, pelea, lee, congrégate, haz esto. Y aquel que es poderoso, aquel te va a dar las fuerzas, aquel me va a dar las fuerzas para que yo lo haga y lo haga suspendido en el aire. Y así es como no me canso. De la otra manera, sí me agoto. O tú no. Muy bien. Dicho eso, que es la base, ahora entramos. Esperar, recuerda que estamos en el tema de priorizar. Esperar, los que esperan en Jehová, por si alguno le he perdido ya con todo esto preliminar, los que esperan en Jehová son los que van a tener esas fuerzas. Los que esperan en el Señor, los que salen volando por sí solos, no. Los que salen corriendo por sí solos, no. Los que empiezan a caminar y a hacer cosas por sí solos, no. La promesa no está ahí cifrada. Pero los que esperan en el Señor, ahí va a suceder algo milagroso. Vamos a obtener fuerzas, vamos a ser levantados, vamos a poder correr. Por eso es tan importante saber esperar. Y llevo ya tiempo hablando acerca de esto. Esperar, contrario a mi propia idea, que es perder el tiempo, o que es esperar, nos acelera. Cuando tú y yo estamos esperando al Señor, o en el Señor, como lo quieras decir, estamos siendo acelerados. ¿Tú has visto los pilotos de Fórmula 1 esperando el semáforo verde? ¿Tú has visto cómo están? Lo que quieren es correr. Recuerda, ellos quieren correr, para eso están ahí delante. Y están esperando. ¿Esperando qué? Esperando el semáforo verde, porque si alguno sale cuando le da la gana, es desclasificado, no puede ganar la carrera. Pero mientras esperan, ¿qué hacen? Se toman un café, están tranquilos, venga, vamos aquí, no pasa nada, a ver si encienden ya la luz esa y nos vamos. ¡Bum, bum, bum! Vamos, una especie de ruido allí. Y cuando tú ves, si has visto carreras por televisión por lo menos, ves como las imágenes. Y cuando ¡bum! Luz. ¿Tú has visto cómo sale eso? De hecho, es una estrategia que algunos usan, entre ellas nuestro Fernando Alonso, para ponerse en una posición, si no es el primero, de las mejores posiciones para poder ganar la carrera. Recuerda que estamos hablando de correr. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán. A ti y a mí se nos ha dado la capacidad de correr, no estar ahí sentado, no ir tranquilamente por la vida, no, correr. Y te lo meto en paréntesis de los míos, correr en todos los ámbitos, en todos. No es que Dios me ha dado un trabajo y ese trabajo es, tú puedes correr en tu trabajo. No me digas, sí, te lo digo. Correr en todo. El asunto es saber. Y el reino de los cielos funciona de esta manera. Espera, Pablo Antonio. Recordáis que la espera, ya hemos hablado, no es pasiva. Espera, ¿cómo?
acelera, te estoy acelerando, te estoy acelerando, te estoy acelerando. Cuando ponga el verde, ¡bum! Mismo Pablo le ocurrió así. Para aquellos que conocéis Biblia, él tiene una conversión espectacular, ¿o no? No sabéis quién es el apóstol Pablo, ¿no? Vale. Súper espectacular. Y él empieza en sus fuerzas a caminar, incluso a correr. Le habla a todo el que se mueve, especialmente judíos. Entra en las sinagogas, empieza, pero sabéis cómo acaba la película, ¿no? De ese espacio que él está. Los propios apóstoles diciéndole, hermano, vete a tu ciudad natal y espera. Quédate allí. Ahora, ¿qué hizo Pablo allí? Según los entendidos, 13 años. No 13 días. No un mes y medio. No, 13 años. ¿Qué hace este hombre ahí? Pues yo te lo digo, acelerando. Está siendo acelerado. Cuando Bernabé le llama para ir a Antioquía, sale a todo meter. Pero a todo meter. De tal manera que de ahí pasa a Asia y empiezan los viajes y todo su ministerio súper acelerado. ¿Qué hace la espera? Acelera. Todo lo que tiene vida tiene capacidad de correr. Y correr afecta el tiempo. ¿Me sigues? Sé que son quizás muchos conceptos así que no estoy explicando. Pero correr afecta el tiempo. Claro que le afecta. ¿Por qué? Porque si yo andando de aquí a la puerta tardo 20 segundos, corriendo lo hago mínimo en 10. ¿Afecta o no afecta el tiempo? Paréntesis. Muchos de los retrasos en nuestras promesas que Dios nos ha dado no es culpa de que, a ver cuándo, sino de que yo no sé correr. Y como no sé correr a través de las promesas, tardo más. No, eso no es posible. Ah, no, ¿y el ejemplo de Israel? ¿Por qué estuvo 40 años en el desierto? Es que ese era el planning. Dios le dijo a Moisés, venga, saca al pueblo de Egipto, llévale al desierto y ojo, tenemos un lapsus de 40 años, ¿vale? Y luego de los 40 años ya pasamos a la tierra prometida. Para nada, pero el pueblo no supo correr. En el cielo, el tiempo es otro. ¿Te has percatado de eso? Es otro hasta en lo físico. ¿Tú has visto la temperatura que tenemos aquí? Vete a 10.000 metros de altura y saca el termómetro. Te vas a dar cuenta que el tiempo es otro. Los tiempos espirituales son otros. Pero para poder fluir por el tiempo espiritual, lo tengo que hacer volando, corriendo o caminando en el espíritu. Si no, el tiempo es el cronológico. Ahora intento hablarte un poco de ello, a ver si corro. Dios muda los tiempos. Ah, gustaba eso de correr, ¿eh? Dios muda los tiempos. Y nosotros cuando tenemos esa idea, estamos pensando de que Dios acelere el tiempo. ¿O no? Y a veces lo hablamos así. Y no es mala idea esa, como idea. Señor, acelera el tiempo para que yo ya me presente en el cumplimiento del mismo. Pero os quiero traer, esto no funciona exactamente así. Fijaros, la espera nos acelera porque prioriza. Es un poco denso hoy la cosa, ¿eh?
Cuando estamos esperando, estamos acelerando porque estamos priorizando, queriéndolo, es decir, a propio intento o sin propio intento, pero estamos priorizando. Por ejemplo, cuando tú estás esperando en una fila, en un atasco, en algo, nunca se te ha pasado por la cabeza, porque a mí constantemente, con la cantidad de cosas que tengo que hacer, y aquí estoy. Pero ¿sabéis el mensaje real? Eso es lo que pasa por mi cabeza. Eso es lo que hablo inclusive. Pero el mensaje real es, con todas las cosas que tengo que hacer, esta es prioritaria. Porque aquí estoy. ¿O no? Y la prioridad nos posiciona en el cielo. De ahí venimos de Mateo 6, 33. Buscad primero, priorizad el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Esperamos, y la espera prioriza. La espera dice, con la cantidad de cosas que tengo que hacer en lo natural, la única que realmente importa, como María y Marta, ¿recordáis? Es esperarle a Él. ¿Veis lo que dice la espera? Con la cantidad de cosas que tengo pendiente hacer esto, y el este, y el este, y el este. La espera prioriza y dice, Pablo Antonio, realmente lo que estás queriendo decir espiritualmente en tu interior es que hay muchísimas cosas que puedes hacer, pero tu prioridad es esperarle a Él. Y eso me posiciona en el cielo. Así sin más. Os voy a demostrar la prioridad con algunos hechos. ¿Recordáis que a primero de año se nos habló, se nos predicó, lo hizo Natanael, acerca de Romanos 11, 16? Si las primicias son santas, ¿qué va a ocurrir? También lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y ese texto que San Pablo cita está sacado de Números capítulo 15, donde habla de la masa de hacer pan. Y la ley les establecía que lo primero de esa masa tenían que, cuando habla de es santo, no habla de una cualidad espiritual, habla de ser apartado para, no que es sin pecado, no, apartado para Dios. Es decir, si la primicia es apartada para Dios, el resto va a ser también apartado para Dios. Si la primicia no es apartada para Dios, el resto da igual, tampoco es de Él. ¿Veis lo que hace la espera? Todavía no lo veis. Muy bien. Sigo. Todo lo que hagamos primero en nuestra vida, porque así hemos sido diseñados, nos posiciona o nos aparta para lo natural o nos aparta para lo espiritual. Ahí sí lo pilláis. Todo lo que hagamos primero, eso es diseño de Dios. Todo lo que hagamos primero nos aparta o nos posiciona en lo espiritual o en lo natural. ¿Recordáis? Apocalipsis 1:10, Juan, lo cito simplemente como paréntesis, Estaba yo en el Espíritu el día del Señor. Cifra. ¿Cuál es el día del Señor? Os voy a dejar pensar. Nos hemos metido en teología rara y profunda y extraña, ¿no? Cada uno piensa lo que
Genial. Bien, cuando la Escritura, por supuesto que todos los días son del Señor, evidentemente, pero cuando la Escritura habla del día del Señor, habla del domingo, primer día de semana. ¿Vale? Ahí. Esa era la costumbre. Los judíos tenían el sábado, el sábado. Los cristianos adoptaron el domingo por la resurrección, primer día de semana. Y os lo voy a decir, verás cómo lo vamos a encontrar bien. Por ejemplo, recuerda el principio. Yo solo quiero traer el principio, no quiero estar haciendo teología rara de esta de... El principio. Lo primero nos posiciona, nos aparta para lo natural o para lo espiritual. En recursos, por ejemplo. Los recursos. Lo primero que yo haga con los recursos lo posiciona en lo espiritual o en lo natural. Y de esto, si Dios permite, hablaré mucho más adelante con más tranquilidad. Pero una muestra. 1 Corintios 16, 1 y 2. El mismo San Pablo que ha dado el principio, de que si la primicia es santa, lo es también el resto de la masa. Dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día, ¿me seguís?, de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Ahora, aquí hay unas lagunas tremendas, visto desde mi parte así, pensado en plan natural. A ver, San Pablo, ¿y a ti qué más te da cuando recoja yo la ofrenda o cuando aparte el dinero, si no estás aquí? Cuando tú vengas, yo te lo doy todo juntito. ¿Me la habéis pillado? Tampoco. ¿Sí? Mirad lo que dice Pablo. Recuerda, el primer día de la semana. No os lo digo solamente a vosotros, lo he enseñado en todas las iglesias de Galacia. Es decir, estoy enseñando este principio. El primer día aparta según hayas prosperado. ¿Por qué? Porque si apartas eso, santificas eso, el resto que te queda es santo. ¿Y qué si lo hago el martes? Tú mismo y tu teología. Hoy es de esos días, ¿cómo era? Diplomático, humilde. Tú y tu teología. En relaciones. Mira en relaciones. Hechos 27. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba. Y era la costumbre de la iglesia, porque aprendió que la idea no es reunirse. Reunirme me puedo reunir en mi carne. No sé si ahora me estáis pillando o no. Me es difícil explicarme. Todo tiene dos maneras de poder hacerse. Yo puedo ofrendar en mi carne. Yo puedo reunirme en mi carne. Yo puedo cantar en mi carne. Yo puedo leer en mi carne. Yo puedo orar en mi carne. O lo puedo hacer en el Espíritu. ¿Cómo lo hago en el Espíritu? Por eso Dios enseñó al pueblo y le dio en parte la ley para enseñarles cosas espirituales que ellos no eran capaces de entender. No les entraba aquí de ninguna manera. Pero Dios, con misericordia, teniendo misericordia del pueblo y dándose cuenta, lo que nos pasa a veces, que somos duros de mollera, les dio ciertos hábitos que les posicionaban, aunque ellos no sabían ni lo que estaban haciendo. Entre ellos este principio que Pablo sí sabe y rescata. En Hechos, fijaros, Jesucristo se lo dijo, ¿recordáis? ¿Qué fue lo primero que hizo la iglesia cuando Jesucristo se fue? Hasta que Jesucristo no ascendió, Jesucristo era la cabeza aquí.
y era la iglesia aquí. Pero cuando Él se va, la iglesia se quedan, los apóstoles, ¿y qué es lo primero que hacen? ¿Qué apartan primero para que luego la iglesia sea santa? No se ponen a predicar. No se ponen, se apartan a esperar lo que el Señor les dijo, la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo primero que hizo. Se santificó la primicia y toda la iglesia es santa. Es apartada para Dios. Toda la iglesia. En palabras, etcétera. No quiero entrar mucho en detalle, pero termino con esta última parte. En tiempo cronológico, que es a donde vamos, porque estoy hablando del tiempo de aceleramiento, en tiempo cronológico, el primer día de la semana, el primer día de mi conversión, el primer día de nuestra vida, en cualquier actividad, en cualquier cosa, afecta al resto de la masa. Fijaros, nosotros decimos correr, desplazarse rápidamente, como he dicho antes, con los dos pies, por el aire. ¿Sí? Bien. El cronos, el tiempo cronológico, no cambia. Cuando Dios muda los tiempos, cuando Dios acelera los tiempos, cuando hablamos de esa manera, que está, no tengo ningún problema con eso, pero el tiempo cronológico no cambia. No es que Dios acelera los tiempos y de repente estamos en 23 de junio. Ahí va, salimos de este culto y estamos en 23 de junio. No, el tiempo cronológico no cambia. ¿Tampoco me seguís? Creo que sí, ¿no? Pero, y aquí viene, la manera de avanzar por él sí. ¿O no? Os lo he dicho antes. Yo puedo avanzar de aquí a la puerta por el tiempo en 30 segundos o en 10 segundos. El tiempo no cambia. Los segundos van a seguir cayendo. Pero la manera de yo caminar por el tiempo sí cambia. No es el tiempo el que se acelera. Es que yo corro y no me canso. Y las cosas suceden antes. ¿Pilláis eso? Tampoco. No es que Dios acelera el tiempo y de repente, bueno, me ha dicho que en el año 3000, bueno, pues no me da tiempo a vivir el año 3000, Señor, no voy a poder, entonces Señor trae el año 3000 aquí. No lo va a traer aquí. Pero me puede hacer que yo corra y que yo llegue allí. ¿Veis? ¿Cómo? Con fuerzas sobrenaturales. ¿Cuándo? Cuando aprenda a priorizar. ¿Y cómo priorizo? Esperando. Esperando estoy siendo acelerado. ¿Y cómo estoy esperando? Priorizando. Precisamente eso. Dándole siempre lo primero a Él. Eso me hace correr sin cansarme. Por ejemplo, como he dicho, nuestro primer encuentro con Dios. ¿Sabes que eso ha afectado tu vida? ¿O no eres consciente de? No me digáis que no sois conscientes de. El primer día de tu conversión, cuando tú le dijiste al Señor, sí, acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sabes? Apartaste ese primer momento. ¿Y sabes qué? ¿Ha afectado toda tu vida o no? Hoy tú sigues afectado por ese día, por esa conversión, por esa oración que hiciste. Hoy sigues afectado por ello. ¿O qué te crees? Que es que has venido hasta aquí por tu inteligencia, porque tú eres muy listo, porque tú has sabido hacer. No, se apartaste la primicia y el resto de la masa ha sido también apartada para Dios. Le pertenece a Él. Toda tu vida le pertenece a Él.
Toda tu vida. Pero hay días que no tengo ganas de hacer nada. Da lo mismo. Eso afectó al resto de tu vida. Y los días que tienes chungos, los días que estás así, los días que siguen siendo santos, son de Él. Y por eso Él obra también en esos días. Y por eso Él sana tu vida. Y por eso Él toca tu vida, igual que la mía. No por lo bueno. ¿Sabes cómo se llama esto? Saber caminar en gracia. La gracia de Dios sobre nuestra vida. No en obras, no en esfuerzo una y otra vez. Yo ya he sido afectada, mi vida entera ha sido afectada. Haga lo que haga de aquí al resto de días que me muera, ¿sabes qué? Mi vida está apartada para el Señor. Completamente. Apartada para Él. Qué bueno. Ponte de pie, por favor.